me encanta la numerología. Le estaba contando a la Kenita que me regalaron un libro y yo le elegí el nombre a mis niños, Pedrito. Me encargué que con los nombres y los apellidos sumara 8. Mira, qué interesante. Porque en el fondo leí en este libro, decía que en el fondo el mejor número era el 8. Y tú sabes que los hijos, los padres lo único que quieren es lo mejor y lo mejor camino para sus hijos. Y les recuerdo que en el tercer bloque va a estar la Kenita con Pedro, porque Pedro, a pesar que está enfermito, va a estar respondiendo todas sus inquietudes y consultas, ¿ya? Oye, Panchita, qué lindo lo que tú estás diciendo, que se eligió el nombre conscientemente, porque, bueno, respecto a la energía de cada nombre, ahí con Pedro tenemos harto que decir, ¿cierto, Pedrito? Y respecto a la numerología, qué números suman, ¿cierto? Utilizando, hay muchos tipos de abecedario. Está desde el caldeo, que es uno de los más antiguos, hasta el moderno, que es el que más se utiliza el día de hoy. Y efectivamente se ocupa la relación letra-número, donde uno calcula la suma de cada nombre y desde ahí, a partir de ese número, obviamente que hay una energía, ¿ya? Una energía numerológica. Y tú sabes que no es casualidad que en Hong Kong, en todo lo que es China, Japón, Oriente, más hacia el oriente, exacto, los números 8, es decir, los teléfonos, las patentes con número 8 y todo eso, son más caras, ¿sabían eso? Mentira. Exacto, porque efectivamente el número 8 se asocia a la riqueza, se asocia al poder, pero no un poder malentendido como yo tengo poder sobre otro, que es como la asociación que la mayoría de los seres humanos hacemos inmediatamente con la palabra poder, sino que es el poder personal, ¿ya? Se asocia al dinero, a la riqueza, se asocia al éxito, el número 8, se asocia a este poder personal, porque cuando uno está empoderado le va mejor, ¿sí o no? Sí, pues, no voy a cambiar de nombre. Y además que el 2024, si ustedes suman, lo voy a hacer aquí en la pizarra. Ya. Sí, puede ser con este lápiz mejor. Estamos en un año 2024, dale, ¿cierto? Si tú miras todos sus dígitos y sumamos el 2 más el 0, perfecto, más el 2 más el 4, ¿qué número me da? Un 8, ¿cierto? Cuando el 8 está de pie, tiene toda esta energía que hablamos de la riqueza, del poder personal, del dinero, de tu economía, de todas esas cosas. Pero también cuando este 8 se eleva su vibración, va a dar paso a un lemniscata o al infinito, donde habla de un número 8 mucho más elevado. Es el perfecto equilibrio, por ejemplo, entre el dar y recibir. Porque hay muchas personas que dan mucho y cuando les van a dar algo a ellos no saben recibir. Dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Y no saben recibir. O viceversa, al revés. Hay personas que esperan que les den, ¿cierto? Claro. Que se ocupen de ellos, que les regalen cosas, lo que sea, y ellos no dan, son personas más bien egoístas. Toda la razón. ¿Cierto? Entonces, uno de los aprendizajes del 2024 es justamente buscar el equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el dar y recibir, sino que además esto habla, este lemniscata o este infinito, habla del fluir, ¿ya? Del fluir con la energía. Así que Gracias, Kenita. Muy buena tu explicación. Y sí, es verdad que este año 8 es un gran aprendizaje, ¿no es cierto?, para equilibrar nuestras energías, como es arriba, es abajo, aprender a recibir también las bendiciones. Así es. Muchas gracias. Así es, y es importante las personas también, porque muchas veces como que estamos responsabilizando el afuera. A mí no me gusta la palabra culpa, pero uno dice, culpo a mi pareja, culpo a la recesión que estamos en el país. Entonces, cuando uno culpa el afuera o responsabiliza el afuera, a mí me gusta más la palabra responsabilidad, porque la responsabilidad es una culpa, en el fondo es malentendida, porque la culpa siempre a nivel inconsciente va a llevar a un autocastigo. ¿Y por qué? Porque estamos muy programados, la mayoría de los seres humanos, ya desde como este juez interno que frente a un error nos declaramos inocentes o culpables. Estos son mecanismos muy a nivel inconsciente, no nos damos cuenta, ¿ya? Hasta que tomamos conciencia y empezamos a identificar esto. Cuando nos declaramos inocentes no pasa nada, pero cuando nos declaramos culpables, ahí es donde inmediatamente se lleva un autocastigo. Y hay personas que si se sintieron, por ejemplo, abandonados por alguno de los dos padres, de los progenitores, es donde yo inmediatamente me comienzo a abandonar a mí misma. Y te viene el victimismo.
¿o no? Exacto. Bueno, eso está mucho en los números 3, que están en desequilibrio, porque todos los números tienen luz y sombra. Ya la famosa víctima, donde siempre el otro me hace. Uy, ya terrible. el afuera es responsable. Y bueno, y la responsabilidad, para terminar esta idea, es cuando uno dice, ok, yo cometí un error y yo me hago responsable. Y cuando no me culpo, sino que al contrario, me hago responsable por el mismo error que cometí, digo, ok, soy responsable y por lo tanto inmediatamente busco cómo reparar. Así que uno tiene mayor fuerza para reparar. Exacto. Claro. Y estás en un carril energético también de una frecuencia mucho más alta, porque cuando tú te autocastigas, no reparas nada, pero además te dañas. Entonces el carril energético en el que te estás moviendo es de muy baja vibración. Uy, qué buena explicación, Pedrito, ¿no? Muy buena, buenísima. Claro. Y ahí que la mala vibración... Perdón. Nunca debe culpar a los demás, porque siempre tiene que asumir que todo lo que está viviendo es perfecto. Es lo que uno tiene que vivir en este momento, y hay que vivirlo a concho y con gratitud. Interesante lo que está diciendo Pedrito, estar en el aquí y en el ahora, que es donde realmente tenemos poder para hacer cambios. Y volviendo a los cambios, el dejar de responsabilizar al afuera, a la pareja, a las otras personas, el me hacen, ya me hacen esto, me hacen lo otro. Es decir, a ver, ¿qué hay en mí que yo estoy atrayendo este tipo de situaciones, este tipo de personas, o finalmente que estoy co-creando una realidad que no es la que quiero vivir ni en la que quiero estar? Siempre el afuera va a ser un fiel reflejo de mi interior. Entonces ahí cuando uno toma la responsabilidad, que eso se relaciona con el número 6, es un trabajo espiritual muy bonito, que deberían hacer, por ejemplo, las personas que nacieron en el mes de junio. ¿Ya? Porque para la numerología tántrica, el mes es un karma. ¿Ya? Lo decíamos en el bloque anterior, que cuando uno le dicen karma, como que inmediatamente la asociación, el mapa mental de la mayoría de nosotros es como, claro, como una connotación de castigo, de peso, de algo que te va a complicar la vida. Es como una connotación más bien negativa, ¿ya? Pero desde otra mirada más elevada, el karma es una nueva oportunidad para aprender algo que tú no aprendiste antes. En la vida pasada. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en vidas pasadas. Otra etapa de tu vida. También. Exactamente. Otra cosa de lo que estás hablando, Kenita, muy, muy importante, es lo que la gente piensa, hoy estoy viviendo una prueba. No, yo le digo, no, porque si empiezas a mirar las pruebas, ya te están preparando la otra prueba, pues te lo vaya a pasar con puras pruebas. No, lo que estoy viviendo es perfecto y lo voy a vivir como corresponde. Exacto, nada de pruebas. Ya terminamos el colegio y ahora las pruebas no. Claro. Solo bendiciones y felicidad. Exacto, porque todo además tiene una causalidad, no existen las casualidades. Ocupamos mucho la palabra, qué casualidad que me encontré con tal persona. Mucho la casualidad, en realidad todo es causalidad, pero o sea, tiene una causa, un trasfondo. Kenita, ¿en qué nos rige la fecha de nacimiento? ¿Con qué información? Hay mucha información ahí desde el alma, que es la relación contigo mismo o contigo misma, que se mira en el día de nacimiento. Después tenemos el mes de nacimiento, que es un karma, que es un número que está en desequilibrio, pero la noticia maravillosa es que siempre tú lo puedes iluminar. Y ese es el trabajo espiritual que tienes que realizar en el mes de nacimiento, llevar ese número que aparece ahí en tu mes de nacimiento, llevarlo a la luz, y para eso hacer el trabajo espiritual que te corresponde. Después además podemos mirar en qué ciclos estamos, que se calcula con el año actual, que podemos hacer los ejemplos donde en el próximo bloque tengo entendido que vamos a responder preguntas del público, ¿cierto? Claro. Me encanta esto, tener el contacto directo entonces con las personas y de alguna forma entregar ese granito de arena. Es muy importante de lo que hablaba antes, de tomar conciencia de que todas las cosas siempre van a venir de algo interno, ¿ya? Y por eso es que se refleja en el exterior. Y desde ahí, por ejemplo, Bert Hellinger, que es el famoso padre de las constelaciones familiares, hablaba, ¿cierto?, de que la realidad la vamos a co-crear en base a la sumatoria, obviamente, del consciente versus el inconsciente, ¿ya? Pero se habla de que hay una mínima cantidad, un mínimo porcentaje, desde el aproximadamente 5%, desde el consciente para co-crear la realidad, y el 95% restante es el inconsciente, que justamente que nos rige, la parte donde estamos así. Entonces es muy importante darnos cuenta que tenemos en el sistema de creencias, porque lo que yo creo lo voy a traer para confirmar esa creencia. Y desde ahí el lado izquierdo del cerebro
es muy importante porque es el lado más racional, pero también equilibrarlo con nuestro lado derecho del cerebro, que es la parte... Qué lindo. Sí. Qué lindo, Kenita. Al final el equilibrio... Perdón, Pedrito, ¿qué? Dígame. Lo que yo decía, lo que yo creo, eso es lo que creo. Porque en las creencias de uno va creando su realidad. Por eso hay que revisar todas las creencias ancestrales, muchas creencias limitantes que hay que revisarlas, porque para crear la realidad tenemos que liberarnos de esas creencias falsas. Desengramar, me encanta ese nombre.